Ya lo tenemos el invitado y me confirma producción a Carlos Castro, decano del Colegio de Economistas de Lima. ¿Cómo está, decano? Muy buenos días y bienvenido a Contigo en la Política. Estableciendo comunicación con Carlos Castro, decano del Colegio de Economistas de Lima, para poder escuchar todo lo que tenga que decir sobre esta situación que está pasando y también poder dar algunos alcances, tal vez al gobierno regional del Cusco o al Ministerio de Economía, porque también es muy importante tener la opinión de la academia en esta situación. Decano, ¿me escucha? Buenos días. En primer lugar, agradecer a Contigo TV Perú, también al espacio que conduces, Juan, Contigo en la Política, y estamos a la disposición de ustedes para resolver cualquier consulta, cualquier comentario, porque la situación que atraviesa el país es sumamente delicado. Delicado no por el tema de las potencialidades que tiene el país, y en realidad el Perú debería de estar liderando el crecimiento económico en América Latina. Sin embargo, nosotros somos los culpables en seguir en un enfrentamiento. Prácticamente es un problema ya prácticamente estructural, el enfrentamiento político. Son 6 años que no se discute una agenda mínima de desarrollo país entre el legislativo y el ejecutivo. Y creo que ahí está el entrapamiento para generar empleo, para generar riqueza. No, Con hay relación a la situaciones situación que estamos... yo me quiero poner una posición de revisar lo que ha pasado en estos últimos meses. Se habló de una segunda reforma agraria, si el equipo de producción me ayuda con las imágenes de apoyo. Se habló de una segunda reforma agraria. Y al decir una segunda reforma agraria, una reivindicación digamos, el valor que puede tener nuestras comunidades campesinas que hemos sido indiferentes en muchas de las situaciones, no solamente este gobierno, también algunos gobiernos anteriores, no quiero generalizar tampoco. Pero ¿cómo es posible que se nos haya escapado el precio de la urea, decano? El precio de la urea, que es un tema importante, importantísimo, porque con esto se brindan los nutrientes que el suelo necesita, realizamos mejor producción de productos agrícolas que precisamente salen de las regiones para llegar a Lima, y muchas de ellas para las exportaciones, que en agroexportaciones somos los número 1, los campeones. Entonces, ¿cómo hemos pasado de esto al otro, de 60 y tantos soles a más de 200 soles? Entiendo que hay situaciones del extranjero, pero ¿qué soluciones podíamos haber hecho en este camino y qué soluciones podíamos hacer ahora? Con relación a lo que estamos atravesando, y es más, acuérdate, Juan, que nosotros empezamos muy bien el 2021, indistintamente si gran parte de ese crecimiento alto que tuvimos fue por el efecto rebote. Estuvimos creciendo los 6 primeros meses del año 2021, y es más, estábamos en un proceso electoral que siempre afecta, ¿no?, un poco la turbulencia política. Sin embargo, el tema es de que no estamos propiciando las condiciones adecuadas para promover la inversión. Y es más, incluso la inversión pública también está paralizada. Este año no está andando al ritmo que se desea, porque la inversión pública también es sumamente importante, porque recae en que el Estado en su conjunto, en las 3 instancias de gobierno, puedan potenciar su capacidad de prestación de servicios básicos, como es la educación, salud, saneamiento, entre otros, y también la infraestructura para la competitividad, ¿no?, en cuanto a conectividad, y una serie de inversiones por parte del Estado que el privado no lo hace, ¿no? Y en el otro sentido, también propiciar un clima de mayor estabilidad para la inversión privada. La inversión privada es la que genera realmente el empleo, y lo que más adolece el país, no solo por los resultados que tuvimos a consecuencia del COVID, de aumentar la informalidad, no solo en las actividades económicas, sino más aún en el mercado laboral, es que no estamos generando empleo formal. Y eso sí es peligroso, porque no estamos propiciando condiciones de realización a las futuras generaciones de hombres y mujeres en el país. Es decir, nosotros no podemos seguir con esas altas tasas de informalidad, porque nos trae una serie de problemas. Es más, nos va a quedar corto este espacio, pero cuando hablemos de la reforma previsional, no hay otra forma de mejorar esa reforma previsional, tanto en manos de las AFP o en manos del Estado a través de la ONP, es vincularlo con el empleo formal. No hay otra alternativa. Mientras que el peruano no tenga empleo formal, va a ser difícil que tenga también
no solo mejores condiciones de empleabilidad, sino también en el futuro un mejor régimen previsional. Condición que se dio después de la primera reforma agraria de Juan Velasco Alvarado, decano, y es sobre el nivel de productividad que puede tener una comunidad o un campesino, una persona que se dedica a este esfuerzo heroico de llevar productos agrícolas al mundo. ¿Cuál es el tema, el detalle? Creo que ese es el término, usted me va a corregir si estoy equivocado, en esta repartición de terrenos, de tierras, de espacios a las diferentes comunidades, que está bien, se dio un detalle muy importante. Antes, estas hectáreas se dividían o se componían de ¿cuánto? 20, 50, 80 hectáreas. Al producirse la primera reforma agraria, se hace una especie de ratoneo donde estas 80 hectáreas se dividen en 80, digamos, en 80 comunidades campesinas o en 80 familias. Entonces, hectárea para ti, hectárea para ti, hectárea para ti, hectárea para ti. Y el nivel de productividad ya no vuelve a ser el mismo, porque para llegar a 80 hectáreas se necesita mayor mano de obra y se va a sacar un mejor resultado, un mayor resultado. Cuando se tiene una hectárea, o sea, una chacrita, es menor el resultado y mayor el gasto, inclusive con detalles como los de la urea. ¿Cuál es la situación entonces en la que nos dibujamos? ¿Esto apoyó la informalidad? ¿Esto fomentó la informalidad? Si me permites, recogiendo un poco lo que se heredó de la reforma agraria. Si bien cierto, lamentablemente yo creo que la reforma agraria en los años de que se hizo, ¿no?, a través del gobierno militar, creo que el tema era más allá del derecho de propiedad. Creo que el tema era cómo las utilidades, la creación de riqueza en la agricultura también beneficie al común campesino, al común agricultor, ¿no? Y creo que no se trabajó en ese sentido, por cuanto al final, como bien tú lo has dicho, acabamos en un minifundio masivo a nivel nacional. Y eso nos trajo muchas, no solamente en cuanto a consecuencias terribles, porque vemos la del Perú diversificar esa para el mercado externo en distintos productos que todavía no alcanzamos la calidad y las condiciones fitosanitarias para exportar, ¿no? Tanto en algunos cítricos, en otros productos que creo que podemos tener mucho éxito. También has hablado algo importante, la asociatividad. Creo que es fundamental una política seria, sostenible sobre la asociatividad, porque eso va a contribuir a ese encadenamiento en el futuro de esa agricultura trazada, de cómo formar parte de este circuito económico, sobre todo si estamos hablando de mercados externos. En segundo lugar, la innovación tecnológica. Ha dicho algo fundamental. A los años 90 se comienzan a desmantelar todas las estaciones de experimentación por parte del INIA. El INIA fue creado para justo generar innovación tecnológica aplicada y ir resolviendo esos puntos críticos de la agricultura, sobre todo producto también y consecuencia de esa reforma agraria, de ese minifundio que comenzó a mantenerse con altas, digamos, con una baja productividad y también con una alta tasa de informalidad en cuanto a la mano de obra. Y sabemos que el sector agricultura es el que genera y tiene un mayor dinamismo en generación de empleo, lo que a veces en otros sectores económicos no lo vemos. Entonces, la agricultura ha debido de ser uno de los sectores pivot para el desarrollo nacional y que también nos hubiera permitido una mejor distribución de esa riqueza en grandes bolsones de población donde se identifica población de pobreza y extrema pobreza. Entonces, creo que la agricultura no ha estado en los últimos 40 años en la agenda nacional y es una gran debilidad que tenemos como país. Entonces, ahora, yo tengo aquí unos creo datos que no interesantes solamente era subsidiar gobierno la peruano. urea, sino que creo que ha debido de ser un combo, si me permite, Juan, para terminar y resolver otras preguntas, otras consultas. Creo que ha debido ser un combo, ¿no?, como lo denomino, en que debe estar no solamente por factores externos o por cuanto la disparada del precio de la urea afecta a los agricultores, cómo subsidiar directamente al que realmente necesita ese subsidio. En segundo lugar, no se ha visto también un tema de apoyo de innovación tecnológica, el tema de la asociatividad, el tema de conectar a encadenamientos modernos
esta agricultura trazada que tiene gran potencialidad de cultivo de una serie de productos que no se están aprovechando, incluso con posibilidades de exportación. Creo que en ese sentido, muy poco está haciendo el ministerio o el sector, ¿no? Y es más, ¿no? También hay que decirlo, ¿no? El nivel de cuadros técnicos en distintos sectores, en distintos ministerios, en vez de mejorarlos, lamentablemente vemos que hemos retrocedido, ¿no? Y eso perjudica para el diseño de políticas y estrategias, cómo sacar adelante la agricultura. Decano, usted ha dicho un tema importante y quiero darle un valor añadido con este dato. En el año 2019, o sea, en el año prepandemia, se alcanzó en niveles de exportaciones agropecuarias un valor de 7.4 mil millones de dólares. Es una cifra que a comparación de las agroexportaciones, que con todo el respeto de los países de la región, estamos a un nivel muy alto en una escala comparativa. Usted me va a confirmar este dato si estoy bien en lo correcto. Y en el año 2020, en el mes de diciembre, se registró una cifra récord de 7.7 mil millones de dólares. A pesar de que estamos en pandemia, a pesar de que la situación se complicó, las agroexportaciones fueron la materia prima, el chanchito de monedas de nuestro país. Fue lo que le dio un mayor impulso económico y lo que permitió que este país no cayera en una debacle económica o mucho más de lo que podría ser. Usted habló de un tema importante, la asociatividad. No todo está perdido. Ya pasó la primera reforma agraria, se habló de esta segunda, pero hay algo que podrían hacer las mismas comunidades, las mismas familias campesinas. Unirse, trabajar juntos y en ese sentido ser más productivos, ser formales y trabajar directamente con las entidades que le deberían brindar todos los alcances posibles. Se me ocurre mencionar Agrobanco, no sé usted. Sí, no solamente está Agrobanco, ¿no? También el programa Agro Rural. Creo que hemos podido ser mucho más optimistas y más agresivos. Por decirte, Agro Rural, más o menos en promedio, ¿no? Se beneficiaba entre 9.000 a 10.000 agricultores. ¿Por qué no se hubiera hecho un esfuerzo de, en vez de beneficiar a 10.000 agricultores, se hubiera propuesto como meta por lo menos entre 30.000, 40.000, y mejor si hubiera sido unos 50.000 agricultores por año? Creo que ahí hubiera sido fundamental no solamente el tema financiero, sino también el tema tecnológico, el tema de asociatividad y cómo ir vinculándolos a mercados tanto internos, ¿no? De abastecer con productos de calidad, ¿no? Y de precios más rentables para el agricultor. Acuérdate también que ahí se genera también una cadena de distribución, de comercialización, que al final de cuentas, y se mantiene desde los finales de los años 70, Juan, quizás tú eres joven, pero es un tema que ningún gobierno lo ha querido atacar, cómo ese encadenamiento puede acortarse en beneficiar tanto al agricultor como al consumidor final, y al final ambos extremos son los que se perjudican más, a veces con altos precios, cuando existen algunos factores, ¿no? De incremento de precio, incluso hasta también situaciones de especulación, ¿no? Como existe también en otros productos que no son productos agrícolas, ¿no? Y lo vemos. Por decirte, el tema de la gasolina es un escándalo, ¿no? Y se le dijo, es más, el Colegio de Economistas de Lima se pronunció que no era digamos, tan eficiente dar estas exoneraciones tanto del IGB y el impuesto selectivo al consumo, tanto en lo que es combustible, con relación al impuesto selectivo al consumo, y el IGB a 5 productos que digamos, se quiere con estas medidas mantener los precios, ¿no? Entre comillas, y lamentablemente no ocurre así porque en realidad no se traslada ese beneficio al consumidor final, ¿no? Creo que se hubiera optado quizás con herramientas mucho más eficientes de transferir directamente a quien realmente necesita ese subsidio, ¿no? Y creo que en otros países, creo que se ha logrado resultados mucho más positivos,
más que dar estas exoneraciones, que estoy seguro que acá 3 meses, en el caso de los alimentos, es muy probable que los resultados no sean tan halagadores o tan, digamos, positivos, sobre todo si hablamos en beneficios de la población, ¿no? Ahora, decano, mencionó usted el tema del combustible que nos agarró a la mayoría de países fríos con esta guerra entre Rusia y Ucrania. Naturalmente, el gobierno compuso una serie de medidas que me gustaría consultarle, ¿no? En base a lo que usted estaba mencionando también. Tengo reportes de que el precio del combustible de 90 octanos ha vuelto a elevarse pese a que se ha afirmado, se ha mencionado por parte del gobierno que habrá una exoneración del impuesto selectivo al consumo. ¿Cuál es el camino aquí? ¿Cuál es el camino? ¿Por dónde ir? Sabemos que el precio sigue elevado, que lo que hacemos no es muy sólido para intentar contrarrestar el nivel de los precios. No quiero pensar de que también hay una especie de control de precios, ¿no? Porque usted sabe que esto desencadenaría una ola de informalidad mucho mayor. Pero ¿cuál es el camino que podemos tomar acá? Cuidado, creo que ahí también escuchamos en algún momento, y me corrige Juan, hace poco, creo que fue hace como una semana, un poco se escuchó un discurso, ¿no? También del cambio de la Constitución, de lucha contra los monopolios, oligopolios, ¿no? Si bien cierto en la Constitución, literalmente, ¿no? Se establece de que se debe combatir a los monopolios, oligopolios. Nos preguntamos, después de la Constitución, así nos guste o no nos guste, hemos sacado un marco normativo y le hemos encargado a las entidades tutelares, por citar algunos de ellos, Indecopi, que gocen de un marco normativo para combatir, ¿no? Y eliminar esas situaciones de privilegio producto de una situación de monopolio o de oligopolio, ¿no? Indistintamente de un bien o de un servicio aquí en el país. Entonces, no hemos generado ese marco normativo. Es como cuando hablamos también, disculpa Juan, mucho se habla del tema de la evasión tributaria, ilusión tributaria, el tema del lavado de activos. Nos preguntamos, ¿hemos generado el marco adecuado y encargarles a los actores claves para esa lucha contra la ilusión tributaria, ¿no? E incluso en el tema de lavado de activos que tiene que ver con temas de informalidad, con temas de narcotráfico y una serie de hechos ilícitos que deben ser penados y es más, ¿no? Castigados como lo hacen en otros países. Entonces, yo creo que aquí estamos en dos extremos que si no se cambia la Constitución, ¿no? En su totalidad, o en el otro extremo que estamos en un discurso, ya prácticamente nos vamos a un año de también que si no se vaca el presidente, no va a caminar el país. Lamentablemente los peruanos somos los que estamos pagando los platos rotos por cuanto esta inestabilidad, es más, nos está ocasionando en primer lugar condiciones de no alcanzar los crecimientos mínimos deseados que necesita el país, ni siquiera ya los proyectados. Entonces sabemos que para ir cerrando brechas y lo más importante, ir disminuyendo ese gran déficit de empleo formal en el país que se está acumulando cada año y lo más importante, las futuras generaciones de hombres y mujeres en el país no van a tener empleo formal. Entonces nos preguntamos, ¿cuál es el camino correcto? Creo que el camino correcto es mínimo definir una agenda país para los próximos 4 años. Debería ser con un horizonte mucho mayor, pero no nos engañemos, cuando hasta el momento no se produzca una reforma política y que mejore la calidad por parte, ¿no?, de la clase política y que son electos, ¿no?, por mandato popular y por la otra parte también las reformas pendientes por parte del Estado para poder lograr un Estado mucho más eficiente, moderno y lo más importante, que piense en el bienestar de la población. Creo que el bienestar de la población no ha estado en agenda por mucho tiempo y es lamentable porque lo vemos, lo que hemos vivido, Juan, a través del COVID. Seguimos teniendo uno de los sistemas educativos de peor calidad en América Latina y esa es la situación real del Perú. Creo que es una debilidad que debemos tenerla en mente y creo
creo que la educación tiene que permanecer en los próximos 20 años. Gobierno, inicialmente un gobierno liberal, un gobierno no de corte socialista, un gobierno social cristiano, quien fuese, tiene que mantener como prioridad la educación. Y cuando hablamos de educación para mayores oportunidades de realización de la persona, estamos hablando de la educación pública. La educación pública no ha estado en la agenda nacional por mucho tiempo, y esta educación pública tiene que responder también a los retos de desarrollo con enfoque territorial. Nuestra educación no puede ser la misma en Lima que en Iquitos. Son realidades distintas, Así Juan. es. Y ahí se tiene que trabajar la currícula, el equipamiento, la infraestructura adecuada. Hasta por el tema de clima, no puede ser igual la infraestructura. ¿Cómo es posible que proyectos que hemos visto hace poco, el presidente de la República estuvo en Ayacucho hace como un mes y medio, hubo un aguacero y el hospital que inauguró, todos los ambientes filtraba el agua? De igual forma también hemos visto en casos de construcción de colegios. Sí, y cómo decano. hemos visto... Decano, yo le agradezco el tiempo que usted designa para nosotros. La publicidad nos exige que volemos aquí. El tiempo en televisión es oro, pero yo le agradezco el tiempo que usted nos concede aquí en Contigo en la Política. Nos queda corto una entrevista para abordar estas situaciones. Lo último que nos pasó producción era que ya se estaba circulando el transporte público en Cusco y que los turistas ya podían movilizarse en buena hora, de Cusco en hacia buena el hora. aeropuerto y del aeropuerto para Cusco, para Machu Picchu. Muchas gracias, decano, muy amable. Para finalizar nomás, Juan, has tocado un sector sumamente importante que fue el más golpeado durante el año 2020 a consecuencia del COVID, el turismo. Y lamentablemente no hemos podido construir estrategias país como el turismo. Quizás ha debido de convertirse en el pivot también para el desarrollo del país. Te cuento y te comento en un minuto. México, con todos sus problemas de contraste, tema de corrupción, tema también de pobreza, ¿no? Y una serie de factores negativos, hicieron una cruzada hace entre 50 y 40 años, ¿no? Una cruzada nacional y cómo convirtió a México en una potencia mundial en turismo. Creo que el Perú, con todas las potencialidades de clima, microclimas, patrimonio cultural reconocido a nivel mundial y de potencialidades, creo que en realidad es una lástima que no superemos indicadores. Comparándonos con Chile, Colombia y países cercanos, no tienen esas posibilidades y esos recursos, lamentablemente no superamos quizás en turistas que vienen a visitar al Perú. Y grave que no hayamos generado por sostenibles y de desarrollo turístico que puede generar una cantidad de empleo, porque es un sector dinámico, decano, está unido a otras actividades económicas, y creo que ese tema queda pendiente porque el turismo es fundamental para el desarrollo del país y en cuanto a generación de empleo. Decano, muchas gracias, muy amable, muy amable. Es una próxima oportunidad, gracias. Gracias, Juan, un gusto, y estaremos atentos a cualquier convocatoria de Contigo TV y el espacio que tú conduces, Contigo en la Política. Amable, muchas gracias, muchas gracias. Hemos conversado con Carlos Castro, decano del Colegio de Economistas de Lima. Es muy fácil, ¿no? Es muy fácil adelantarse a la situación. Si veo que el precio del aurio está adelantándose, tengo un Ministerio del Ambiente, tengo un Ministerio de la Producción, el mismo guano que se utilizaba en la década de los 70, 80 podría volverse a reutilizar. Muchas soluciones para un problema mayúsculo. Vámonos a una pausa comercial y ya regresamos.